Bueno, hola nuevamente. Hoy vamos a terminar el tema número 4, que trata sobre redes iterativas, el 4.10, que es el tema en el que nos encontrábamos, ¿verdad? Que es el diseño de las redes iterativas. Nosotros en las clases anteriores ya cubrimos varios ejemplos, ¿verdad? Que son estos que tenemos acá, pero nos quedó pendiente el ejemplo número 5, que es una red iterativa que tiene que cumplir con más de una tarea. Entonces vamos a comenzar la clase resolviendo un ejercicio de este tipo y además vamos a hacer un par de ejercicios de exámenes viejos, ¿ok? Entonces, comenzando con el ejemplo número 5, dice, diseñar un circuito lógico mínimo en la forma de una red iterativa para obtener el complemento a 2 de una palabra P y adicionarle un bit de paridad par R. El bit de paridad R será 1, perdón, el bit de paridad R será 1 si el número de unos de la palabra complementada Z es impar. De otro modo será 0. Ok, entonces, ¿qué dice este enunciado? Primero, noten que esta red iterativa tiene que cumplir, como decíamos, con dos tareas. Primero, obtener el complemento de la palabra de entrada P. Y segundo, añadirle un bit de paridad R a esa palabra complementada, ¿ok? Y la oración que viene después es, explica más o menos cómo es que funciona un bit de paridad. Entonces, comencemos con la solución, pero primero aclaremos un poco esto del bit de paridad, ¿ok? En general, el bit de paridad se utiliza bastante en la industria y sirve como un método de comprobar que una palabra, ¿verdad? O una entrada o una salida se generó correctamente, ¿verdad? Porque debido a qué sé yo, interferencia entre las líneas o problemas de comunicación, podría ser que un 0, ¿verdad? Cambie a ser un 1 o un 1 cambie a ser un 0, ¿verdad? Mientras está transportando, ¿verdad? De un punto a otro, de una compuerta a otra, incluso sobre algún protocolo de comunicación, ¿verdad? Ethernet o Bluetooth o demás. Entonces, el bit de paridad es uno de los métodos más sencillos que existe para darse cuenta si lo que llegó, ¿verdad? Lo que yo estaba esperando es realmente lo que me llegó, ¿verdad? Entonces el bit de paridad suele calcularse una vez generada la palabra y una vez que se recibe, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, en Bluetooth, el emisor va a estar enviando una serie de datos con un bit de paridad y el que lo recibe va a recibir pues los datos y va a recalcular el bit de paridad y compararlo con el que recibió para estar seguro que los datos llegaron adecuadamente. Tiene sus limitaciones. Este tema sobre asegurarse que los datos llegaron correctamente es un tema aparte, ¿verdad? Es mucho más complejo que esto, pero esta es una de las aplicaciones que se le da al bit de paridad. Entonces, ¿cómo es que funciona? Existen dos tipos, existe la paridad par y la paridad impar. En la paridad par, lo que se busca es que todos los unos, o bueno, vamos a ver, toda la palabra, incluido el bit de paridad, tenga una cantidad de unos par, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, vean que tenemos 3 unos y hay que añadir el bit de paridad. Como estamos hablando de paridad par, el bit que vamos a agregar, queremos que haga par la cantidad de unos aquí. Entonces, como es impar en este momento, agregamos un bit de paridad par igual a 1, ¿ok? En el caso en el que utilicemos paridad impar con el mismo ejemplo, vamos a poner un 0, porque lo que se busca es que la cantidad de unos en los datos, incluido el bit de paridad, de una cantidad de unos impar. Entonces, como ya es impar, el bit de paridad impar va a ser 0. Y el caso contrario, ¿verdad? Si ya tenemos una palabra que tiene una cantidad de unos par, en este caso 4, en ambos casos,
Para paridad par agregaríamos un 0 y para paridad impar agregamos un 1, de manera que todos los datos, incluido el bit de paridad, sumen una cantidad de unos impar. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. De igual forma, ya el enunciado nos lo aclaraba para este escenario particular. ¿Ok? Entonces, la definición de estados. Tenemos que hacer dos cosas. Una es encontrar el complemento de una palabra y luego adicionarle el bit de paridad. Ojo que para el segundo problema de añadir el bit de paridad, no importa en qué sentido se recorra la palabra, porque lo que tenemos que hacer es contar unos o darnos cuenta, mejor dicho, si la cantidad de unos es par o impar, para ver qué bit tenemos que generar al final. Sin embargo, para calcular el complemento, sí resulta más conveniente recorrer la palabra de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque ya, como lo vimos anteriormente en el curso, si recorremos una palabra en binario de derecha a izquierda y queremos calcular su complemento, al encontrarnos el primer uno, ese uno lo dejamos igual o dejamos toda la palabra igual hasta el primer uno. Y de ahí, posteriormente, lo que vamos a hacer es cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Entonces, vamos a recorrer esta palabra de derecha a izquierda, una palabra de prueba. Entonces, la palabra de prueba es L1 y esta nos va a estar generando una palabra complementada Z. ¿Ok? Entonces, de derecha a izquierda vamos a comenzar en un estado A. ¿Y qué sabemos de este estado A? Bueno, con respecto al complemento, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando obtenemos el primer uno, cuando llegó el primer uno. Entonces, este estado A podría ser no ha llegado el primer uno, ¿ok? Pero eso no es todo lo que necesitamos porque esta red iterativa tiene que cumplir dos tareas. Entonces, con respecto a la paridad de la palabra complementada, ¿verdad? Ojo que aquí vamos a estar generando un 0, ¿verdad? Al hacer esto, aquí vamos a poner un 0. Entonces, el primer estado, ¿verdad? Es primero no ha llegado el primer uno. Y la otra cosa que tenemos que mencionar es que la paridad hasta este momento, ¿verdad? El bit de paridad debe ser 0, ¿ok? De manera que la cantidad de unos, también visto de otra forma, la cantidad de unos hasta el momento es par, ¿ok? Y así lo podemos escribir. No ha llegado el primer uno, la cantidad de unos es par, ¿ok? Luego, ese estado A va a poderse propagar una vez más, ¿verdad? Al llegar ese 0. Y ahí vamos a escribir otro 0. Pero al llegar el primer uno, ya esto no es cierto. De hecho, las dos condiciones cambian. Primero, ya llegó el primer uno, ¿verdad? Identificado necesariamente para calcular el complemento. Y además, ahora la cantidad de unos es impar, ¿verdad? Porque llegó el primer uno. Y ese va a ser nuestro estado B. Ya llegó el primer uno, la cantidad de unos es impar. Y ahora llega un 0. Ojo que este 0, como ya llegó el primer uno, tenemos que generar un 1 a la salida, ¿verdad? Este 0 se cambia por un 1 a la salida, ¿ok? Entonces, aquí cambiamos de estado, ¿ok? Porque ya llegó el primer uno, con eso estamos de acuerdo, pero la cantidad de unos ahora es par, ¿ok? Entonces, el estado C va a ser, ya llegó el primer uno, la cantidad de unos es par, ¿ok? Ahora, en este estado C nos llega este 1 cambia por 0, ¿ok? Entonces no nos cambia la cantidad de unos en la palabra Z, de manera que nos podemos mantener en el estado C, ¿ok? Pero vean lo que va a ir pasando, ¿verdad? Aquí va a cambiarse por un 1, aquí se va a cambiar por un 1 y aquí por un 0, ¿ok? Entonces, en este primer 0,
nos va a poner un 1, haciendo que la cantidad ahora sea otra vez impar. Entonces pasamos al estado B, ¿verdad? Del estado B vamos a brincar ahora al estado C, porque llegó un 1 que ahora hace que la palabra Z tenga una cantidad de unos par. Y finalmente llega un 1, ¿verdad? Que produce ese 0, y ese 0 no nos cambia la cantidad de unos. Entonces terminamos en el estado C, ¿ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar el bit de paridad, ¿ok? Ojo que en este caso tenemos 4 unos, ¿verdad? Y entonces, ojo lo que decía el enunciado, el bit de paridad de R será 1 si el número de unos de la palabra complementada Z es impar, de otro modo será 0, que es lo mismo que estábamos explicando aquí en los ejemplos de paridad, ¿verdad? La cantidad de unos ya es par, entonces la paridad que le agregamos es 0, porque andamos buscando paridad par, ¿ok? Entonces, ese sería el bit que agregamos, un 0. Y básicamente con este ejemplo es suficiente porque utilizando otras palabras de prueba vamos a caer en escenarios bastante similares, ¿ok? Entonces, lo que hacemos ahora va a ser crear la tabla de transición de estados. Y la podemos revisar, ¿verdad? Entonces tenemos 3 estados presentes, perdón, sí, el estado presente puede ser A o B o C, y el próximo estado va a depender de qué recibamos en la palabra de entrada, P, ¿verdad? P puede valer 0 o 1. Entonces, revisemos. Si estamos en el estado A, quiere decir que no ha llegado el primer 1 y la cantidad de unos es par. Entonces, si estamos en el estado A y llega un 0, aún no ha llegado el primer 1, nos mantenemos en el estado A y el bit de paridad tenemos que ponerlo en 0 porque la cantidad de unos es par. ¿Ok? Ahora, si estamos en A y nos llega un 1, cambiamos al estado B, donde ya llegó el primer 1. Y además, como tenemos el primer 1, tenemos una cantidad de unos impar y para que sea paridad par hay que agregar un 1 en R. Entonces la salida de R sería 1. Ahora si estamos en B, ya cuando estamos en B ya estamos haciendo el intercambio de ceros por unos y unos por ceros. Entonces, si estamos en B y llega un 0, vamos a pasar al estado C, ¿verdad? El estado C quiere decir ya llegó el primer 1, ¿verdad? Y ahora la cantidad de unos es par. ¿Ok? Entonces, pasamos al estado C. Ojo que esta salida de aquí, esto que estamos poniendo a la derecha, es el bit de la palabra Z, ¿verdad? Recuerden que el primer 1 que llega no cambia, ¿verdad? No se cambia por un 0. Si llega el primer 1, ese primer 1 lo bajamos igual. Pero cuando ya estamos en el estado B, ¿verdad? Y llega un 0, lo cambiamos por 1 y nos pasamos a C porque cambió la cantidad de unos. Si estamos en B y llega un 1, ponemos un 0, ¿verdad? Como estamos haciendo aquí. Y nos mantenemos en el estado B, porque este 0 no me está cambiando la cantidad de unos en la palabra final. Si estamos en C, ya llegó el primer 1, la cantidad de unos es par, ¿verdad? Y llega un 0, eso nos va a producir un 1 a la salida, que me va a cambiar la cantidad de unos, y si era par, ahora va a ser impar. Entonces pasamos al estado B. Y si estamos en C y llega un 1, ese 1 se va a convertir en un 0, muy bien, y no nos cambia la cantidad de unos en la palabra, por lo que nos mantenemos en el estado C, ¿ok? Y aquí podemos hacer una asignación de estados, ¿verdad? Podríamos hacerlo en orden. A igual a 0, 0, B igual a 0, 1 y C igual a 1, 0. La declaración de variables de estado las vamos a llamar X y Y, ¿ok? Y con esto hacemos la tabla de transición de estados codificada, ¿ok? Ahora, como ya sabíamos, la variable de salida, ¿verdad? Que va a ser la variable de la palabra complementada, la vamos a llamar Z,
¿Ok? Entonces, la tabla de transición de estados codificada es básicamente, como ya lo hemos visto, cambiar las letras por su respectivo código con mucho cuidado y entonces nos quedaría la tabla de esta manera. ¿Ok? Ojo que entonces tenemos las variables de próximo estado de X y Y slash la salida primaria Z, que va a ser la palabra complementada. Y ahora con esa tabla de transición de estados, ya podemos comenzar a hacer el diseño de la celda típica, ¿verdad? Comenzando con el diagrama de bloques de la celda típica para tener más claro qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ojo que tenemos dos variables de estado, X y Y. Entonces tenemos dos entradas de estado presente y dos salidas de próximo estado. Tenemos una entrada primaria, que es la palabra P, a la cual le vamos a calcular el complemento. Y tenemos la salida primaria Z, que va a ser el complemento de la palabra P. ¿Ok? Ojo que aquí aún no estamos contemplando el bit de paridad R, porque R va a ser una salida final de nuestra red iterativa. Entonces, el diseño de la celda típica va a ser 3 mapas de Karnaugh, uno para X, uno para Y y uno para Z, que va a depender de 3 variables, cada uno de ellos, de X minúscula, Y minúscula y P. Entonces, comenzamos con el mapa de Karnaugh para la variable de estado X mayúscula. Y en este caso, entonces, ojo que le prestamos atención solo al bit de X mayúscula. X se pone en alto en el min término 010, que corresponde al 2, y también en el 101, que es el 5, ¿verdad? La otra cosa interesante acá es que, ojo, que hay un código faltante en mis variables de estado. Tenemos solamente 3 estados. El cuarto código sería el 11, ¿verdad? Que me va a producir dos combinaciones, 110 y 111. De manera que, como no podemos caer en ese estado, va a ser un estado que vamos a representar con una condición no importa. ¿Ok? Y eso nos va a generar dos condiciones no importa, que eran esas combinaciones que mencioné anteriormente, la del 6 y la del 7. Entonces podemos hacer uso de estas condiciones no importa para encontrar implicantes más grandes. De manera que para la variable de estado X, la función sería con estos dos implicantes. Sería Y y P negado, el azul, y el morado sería X y P. ¿Está bien? Ahora, vamos con la variable de estado Y. Ahora revisamos solamente el bit de Y. Y se pone en alto en la combinación 100, que es un 4. Se pone en alto también en 001 y en 011, ¿verdad? Entonces sería en el 4, en el 1 y en el 3. ¿Ok? 4, 1 y 3. Y las condiciones no importa, van a mantenerse en todos los mapas, ¿verdad? Entonces, con este mapa de Karnaugh encontramos implicantes y aquí podemos encontrar dos, que son 2 a la 1, ¿verdad? Las dos esquinas y las dos del centro, ¿verdad? Y eso va a ser entonces los implicantes XP negado o X negado P, ¿verdad? Y finalmente para Z, vamos ahora igual en la tabla de transición de estados a revisar la variable Z y Z se pone en alto en estas tres combinaciones, ¿verdad? Siempre recordando que tenemos las dos condiciones, no importa ahí. Y entonces vamos a tener unos en 001, que es el min término 1, en 010, que es el 2, y en el 100, que es el 4. ¿Ok? Más las condiciones no importa. Y aquí, ojo que tenemos que encontrar tres implicantes, dos que son 2 a la 1 y uno que es 2 a la 0, básicamente. ¿Verdad? Entonces, en este caso tenemos el implicante XP negado, el implicante YP negado y el implicante para este uno que está solo, que sería X negado, Y negado, P.
está bien. Y esas son las 3 ecuaciones que podemos encontrar para nuestras salidas utilizando la definición de estados eh, eh, que hicimos. Ahora, ojo que no me gusta tanto esta definición de estados porque me está produciendo muchos unos sueltos, ¿verdad? O implicantes un poco complicados, ¿verdad? En general pequeños que me van a producir ecuaciones más grandes. Lo que podríamos hacer entonces para reducir un poco la cantidad de compuertas en nuestro diseño final es hacer una mejor asignación de estados. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una asignación de estados en donde utilizamos B, ¿verdad? Ojo que B es el estado que más aparece. Entonces a B podríamos asignarle 1, 1. Luego tenemos C que aparece 2 veces y luego A aparece una vez. Entonces a C le podemos asignar cualquier código que tenga al menos un 1 y a A el otro, ¿verdad? Y en las condiciones no importa, podemos dejar el código faltante, que sería el 00, ¿verdad? Entonces ese sería nuestras condiciones no importa. Y con esta asignación de estados, ojo que la tabla de transición de estados codificada ahora tiene más unos y vamos a ver cómo nos quedan las ecuaciones de la celda típica si utilizamos esta asignación. Entonces para X, ojo que X se va a poner en alto en 1, 0, 0, en 1, 0, 1, en 1, 1, 1 y en 0, 1, 0. ¿Ok? Que esos son básicamente 4 unos en nuestro mapa de Karnaugh, más las dos condiciones no importa, que ahora van a ser los términos 0, 0, 0 y el 0, 0, 1, ¿verdad? Las X se mueven de lugar. Entonces, de aquí podemos encontrar 3 implicantes, 2 que son 2 a la 1 y uno que es 2 a la 2, ¿verdad? Que serían estos 3. Entonces, el azul sería X negado, P negado. El naranja sería Y negado nada más y el morado sería X y P, ¿ok? Ahora con la variable de estado Y, de nuevo revisamos solamente el bit de Y que se pone en alto 5 veces, ¿ok? Entonces vamos a tener 5 unos aquí, 2 condiciones no importa y solamente un 0, que es el del mi término 1, 0, 0, que corresponde a un 4. Y aquí encontramos 2 implicantes grandes, ¿verdad? Que va a ser el de Y el de P, ¿verdad? Entonces la ecuación se nos simplifica bastante. Y ahora con Z, ¿verdad? Revisamos cuándo es que Z se pone en alto 3 veces, que va a ser en el 1, 0, 1, que es un 5, en el 1, 1, 0, que es un 6, y en el 0, 1, 0, que es un 2. ¿Ok? Y aquí encontramos de nuevo 2 implicantes, que va a ser P y Y negado, y el otro es Y y P negado, más bien, ¿verdad? Ojo que esto lo podríamos sustituir por una XOR también. Esto podría ser fácilmente Y XOR P, ¿verdad? Que sería otra forma de verlo, ¿ok? Y entonces vamos a hacer el diagrama esquemático con estas 3 ecuaciones, ¿verdad? Ojo que este sí queda un poco complejo porque las ecuaciones no son tan pequeñas, ¿verdad? Entonces, para producir X, ojo que necesitamos negar Y, ¿verdad? Que sería este inversor de aquí. Necesitamos una Y entre X y P, ¿verdad? Que sería esta Y de acá. Y también necesitamos una Y entre X negado y P negado, ¿verdad? Que sería esto de acá. Y todo eso conectado por conectivas, 2 conectivas OR. Luego, como les decía, para Z podemos utilizar una XOR, como está aquí. Y para Y podemos simplemente utilizar una OR entre Y y P, ¿verdad? Ojo también, no lo hicimos en este escenario, pero este término de acá
lo pudimos haber cambiado por X o P, ¿verdad? Todo negado, utilizando De Morgan, y entonces estaríamos cambiando toda esta parte del circuito por una NOR, ¿verdad? Que se representaba así, ¿ok? Por una NOR. Que no lo hicimos en este caso, ¿verdad? Pero es para que lo tomen en cuenta. Sería una solución más óptima porque tendría menos compuertas. Ok, entonces esta es la celda típica. Nos pasamos ahora al diseño de la celda inicial y revisamos los estados. El estado de partida podría ser A, ¿verdad? Después de revisarlos, ustedes lo pueden hacer, pero el estado de partida A, que designamos como un 1-0, decía que no había llegado el primer 1, ¿verdad? Y que la cantidad de unos era par, ¿ok? Y ese es un estado realmente bastante seguro para comenzar, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, sustituimos el 1-0 en estas ecuaciones y eso nos va a producir que se simplifiquen ligeramente. De manera que X, ¿verdad? Al poner un 1-0, esta Y se cambia por un 1, ¿verdad? Porque Y vale 0, entonces Y negado sería un 1 y 1 o lo que sea, no importa que haya aquí, al final va a dar 1, entonces X va a ser igual a 1, o sea, lo vamos a conectar a la alimentación, a VDD. Luego para Y vale 0, entonces, ¿verdad? Y minúscula vale 0, entonces la variable próximo estado Y mayúscula se convierte únicamente en P. Y Z, vamos a sustituir 0 aquí, ¿verdad? Entonces, Y negado se convierte en un 1, que produce una P, o Y sería 0, entonces hace que este término se invalide. Entonces, de nuevo, también para Z va a ser únicamente P. Y el diagrama de la celda inicial es bastante sencillo. A X lo pegamos a VDD y a Z y a Y lo pegamos a la entrada P. ¿Ok? Muy bien. Y para la celda final, la celda final se requiere calcular una salida final, ¿verdad? Entonces, recuerden que el bit, la salida final va a ser el bit de paridad R. Y R solo se pone en 1 si el número de unos en la palabra complementada es impar. Entonces, si ustedes recuerdan, ese era el escenario del el estado B, ¿verdad? El bit de paridad R es igual a 1 cuando la cantidad de unos en la salida es impar, lo cual ocurre solamente en el estado B, 1, 1, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si solo ocurre cuando los dos variables de estado son unos, ¿verdad? Necesitamos que los dos sean 1. Eso es una conectiva y entonces a todo el circuito que habíamos generado anteriormente para la celda típica, vamos a tomar la salida de X mayúscula y la salida de Y mayúscula y la vamos a pasar por una conectiva y de manera que nos produzca el bit de paridad R. ¿Ok? Y eso sería básicamente con este ejercicio. ¿Ok? Ahora pasamos a un par de ejemplos de exámenes anteriores. Este dice, una red iterativa analiza una palabra L de n bits y determina si tiene un par o dos pares de ceros contiguos. La red genera una salida Z que se pone en 1 si se encuentra el primer par y también si se encuentra el segundo par. Eso es con Z. De ceros contiguos. La red iterativa tiene dos salidas denominadas P y E. La salida P se activa si se encontró al menos un par de ceros contiguos en la palabra L y la salida E se pone en 1 si se encontraron dos o más pares de ceros contiguos. Entonces, aquí viene un ejemplo. Para la palabra L igual esa que viene ahí, recorrida de derecha a izquierda, se tiene una salida como esa que está acá.
Entonces, vamos a ver por qué esa es la salida. Además, ¿verdad? Aquí dice, además las salidas P y E van a ser igual a 1 porque si hay al menos dos pares de ceros contiguos. Entonces, veamos este ejemplo. Vean que de derecha a izquierda no nos hemos encontrado dos ceros contiguos hasta acá, que sería el bit 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ponemos el primer 1, porque es cuando nos encontramos a la primer pareja. Ahora, acá no ponemos un 1, acá tampoco. Y aquí nos damos cuenta que hay una segunda pareja, ¿verdad? Que va a ser básicamente 3 bits después, ¿verdad? Después de haber puesto este primer 1, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, ponemos este 1, porque eso es lo que nos dice que así es como tiene que funcionar la salida Z, ¿ok? Y el resto va a ser 0, ¿ok? Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, para esta red iterativa, defina la mínima cantidad de estados que resuelven el problema e indique para qué estados las salidas E y P se activan. Ok, entonces vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Hay que hacer hay que asumir un dato acá, ¿verdad? Y es, ¿qué pasa si nosotros tenemos más de 3 ceros juntos, ¿verdad? Como podría ser aquí en este escenario, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que esto es una pareja de ceros y que esto es otra pareja de ceros, ¿verdad? O nosotros podríamos decir que esta es una pareja de ceros y que esta es otra pareja de ceros. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Entonces aquí lo que vamos a asumir es que las parejas no pueden compartir ceros, ¿ok? Tiene que ser una pareja totalmente independiente de la otra pareja. Entonces, vamos a estar utilizando el escenario aquí marcado en negro, ¿ok? Así es como lo vamos a resolver. Entonces, tenemos esta palabra de prueba, ¿verdad? L1, que es la de arriba, que nos genera esta salida. De hecho, estamos utilizando este ejemplo que nos daba el enunciado, ¿ok? Entonces, vamos a definir los estados y aquí lo podemos pensar de dos maneras distintas. La primera forma de pensarlo es lo que ya está pasando, ¿ok? Lo que ya sucedió. Se recibió un 1 antes de la primer pareja. Eso podría ser una forma de abordar este ejercicio. Vamos a ver cómo sería este escenario. Entonces, se recibió un 1 antes de la primer pareja. ¿Verdad? Y eso es lo que sabemos hasta el momento, que no hemos recibido la primer pareja. Entonces comenzamos a propagar ese estado A, ¿verdad? Lo podemos propagar una vez más y luego nos topamos con un 0. Pero ya entonces este estado ya no es válido. Ahora podríamos decir que se recibió el primer 0 o se recibió un 0 antes de la primer pareja. ¿Verdad? Eso no quiere decir que ya es una pareja de ceros. Entonces propagamos B. Pero nos topamos con un 1. Y entonces ahora volvemos al estado A y decimos, se recibió un 1 antes de la primer pareja. Volvemos a recibir un 0. Y entonces pasamos al estado B, diciendo que se recibió un 0 antes de la primer pareja. Y al recibir este segundo 0, ya podemos decir, se recibió la primer pareja. Luego nos topamos con un 1 y ahí ponemos un tercer estado que va a ser un cuarto estado que va a ser, se recibió un 1 después de la primer pareja. Y luego nos topamos con un 0. Y ahora podríamos decir que se recibió un 0 después de la primer pareja. Y al toparnos con el siguiente 0, ya vamos a haber recibido las dos parejas. Entonces pasamos a un estado E que dice, un estado F que sería, se recibió la segunda pareja. Y a partir de acá, simplemente propagamos F. ¿Ok? Podemos hacer un segundo ejemplo, ¿verdad? Y aquí es donde la asunción que hicimos anteriormente tiene que cobrar efecto. Entonces, recibimos un 0
Y ahí decimos, se recibió un 0 antes de la primer pareja. Luego nos topamos con un 1 y pasamos al estado A. Se recibió un 1 antes de la primer pareja. Ahí podemos propagar A otra vez. Y al toparnos con ese 0 pasamos a B. Al toparnos con ese 1 pasamos a A nuevamente. Y al toparnos ese 0 podemos pasar nuevamente a B. Y al toparnos el segundo 0, vamos a decir que nos topamos la primer pareja. Entonces pasamos al estado C. Ahora, aquí es donde surge la diferencia, ¿verdad? Como este 0 no lo estamos contando para la segunda pareja, vamos a decir que se recibió un 0 después de la primer pareja, o sea, vamos a pasar al estado E. Y al toparnos este segundo 0, vamos a pasar al estado F, donde ya se recibió la segunda pareja. Ojo cómo hubiera sido el otro escenario, nada más informativo, ¿verdad? Todo iría igual hasta este punto, ¿verdad? Aquí igual diríamos, se recibió la primer pareja, ¿verdad? Aquí pasaríamos a C, pero de aquí hacia acá estaríamos diciendo que se recibió la segunda pareja. Entonces estaríamos no pasando de C a E, sino de C a F. Esa sería la diferencia si, digamos, las parejas pudieran compartir ceros, cosa que de la manera en que estamos resolviendo el ejercicio no es válida. Y entonces este estado F se propaga hasta el final. Muy bien. Y listo. Con esas dos palabras de prueba podríamos hacer una más, ¿verdad? Simplemente ojo que aquí nunca vamos a encontrar la segunda pareja, ¿verdad? Al toparnos el primer 0 pasamos a B, al toparnos ese 1 pasamos a A, luego encontramos la primer pareja y decimos que estamos en C, luego pasamos a D donde se recibió un 1 después de la primer pareja y ese lo propagamos 3 veces hasta toparnos este 0, que diría se recibió un 0 después de la primer pareja, pero luego nos topamos otros unos, entonces nos devolvemos a D, ¿verdad? Y terminaríamos en el estado de ser el caso. ¿Ok? Y con esto podemos hacer la tabla de transición de estados. Entonces, si estamos en A, ¿verdad? Vamos a ver esta tabla de transición de estados primeramente. Tiene solamente una entrada, por eso vamos a poner solamente 2 columnas, pero tenemos salidas, las salidas finales, ¿verdad? Las salidas finales P y E, y las vamos a estar analizando al mismo tiempo, ¿ok? Para que sea más claro en qué estados finales, ¿verdad? Es que produciríamos un 1 en las salidas de P y E. Ojo que esta reiterativa también tiene una salida primaria Z que vamos a estar marcando, ¿ok? Entonces, si estamos en A, se recibió un 1 antes de la primer pareja, ¿ok? Y nos llega un 0, vamos a pasar a B, ¿verdad? Se recibió un 0 antes de la primer pareja, pasamos a B y la salida primaria va a ser 0, ¿ok? Recuerden que el 1 se ponía únicamente acá, cuando ya estaba una pareja o la segunda pareja. Si estamos en A y nos llega un 1, nos vamos a mantener en el estado A y la salida primaria va a ser 0 también. Y en estos casos, si la red terminara en este estado A, P y E valdrían 0, pero eso ahorita lo vemos. Veamos B. Si estamos en B, ya se recibió un 0 antes de la primer pareja y nos llega otro 0, quiere decir que ahora pasamos a C, donde se recibió la primer pareja. Y ahí tenemos que encender la salida Z y poner un 1. Si estamos en B, donde se recibió un 0 y nos llega un 1, nos vamos a devolver a A. Y en A, bueno, si nos devolvemos a A y ponemos un 0, ¿ok? Si estamos en C, se recibió la primer pareja y nos llega un 0, vamos a brincar al estado E, ¿ok? Pero la salida primaria va a ser 0. Y si estamos en C, se recibió la primer pareja y nos llega un 1, vamos a pasar al estado D. Se recibió un 1 después de la primer pareja, igual la salida Z se mantiene en 0. Si estamos en D, se recibió un 1 después de la primer pareja, vamos a pasar a E.
y nos mantenemos en 0 en Z. Y si estamos en D y nos llega un 1, nos vamos a mantener en D, ¿ok? Si estamos en E, donde ya tenemos un 0 y cae otro 0, quiere decir que recibimos la segunda pareja y vamos a pasar a F y vamos a encender la salida Z, ¿ok? Si estamos en E y nos cae un 1, nos vamos a devolver a D, donde se recibió un 1 después de la primera pareja, manteniendo la salida Z en 0. Y finalmente F se recibió la segunda pareja, ya ese es un estado de éxito, entonces siempre se va a mantener en F y no vamos a tener que encender nuevamente la salida Z. La salida Z, ¿ok? Entonces F y 0 y F y 0. Y ahora podemos ver las salidas finales. P y E dice que P se activa si se encontró al menos un par de ceros contiguos y E si se encontró dos o más pares de ceros contiguos. Entonces en A no hemos encontrado ninguna pareja de ceros. Entonces P vale 0 y E también. En B tampoco hemos encontrado parejas de ceros, entonces ambas valen 0. En C, sí, en C ya se recibió la primera pareja, entonces P valdría 1 y E 0. En D, E y F, ojo que ya como ya se encontró la primera pareja, en D, E y F aún esa primera pareja existe. Entonces, P se va a mantener en alto en todos estos otros estados, D, E y F. ¿Ok? Y en Z, perdón, en el caso de la salida E, en D no hemos recibido la segunda pareja aún. Tampoco en E. Entonces, 0 y 0. Solo vamos a poner E en alto cuando se recibe la segunda pareja y eso solo sucede en el estado F. Entonces, esta sería la solución del ejercicio, donde la salida P se activa en los estados C, D, E y F y la salida E se activa solamente en el estado F. ¿Ok? Pero ojo, en este caso nosotros resolvimos este ejercicio con 6 estados. ¿Ok? Y eso sucedió por la forma en que definimos los estados. Tal vez exista otra forma de definir estados en donde podamos igual resolver el ejercicio, pero con menos estados. Ahora, importante acá, ¿cómo nos damos cuenta si la definición de estados que hicimos resuelve el problema o no? Nos damos cuenta en la tabla de transición de estados. Si algo aquí en la tabla de transición de estados no se ve claramente, ¿verdad? No tenemos claro hacia dónde transicionaría o cuál sería, o cuándo tenemos que poner un 1 o un 0 en la salida final, perdón, en la salida primaria, entonces ahí es donde tenemos que comenzar a sospechar que tal vez la definición de estados que hicimos no es la adecuada. Si esta tabla de transición de estados la logramos completar sin ninguna duda, ¿verdad? Es un buen indicio de que hicimos una buena definición de estados, que por lo menos resuelve el problema. Y eso es algo que yo les había dicho. Para mí es muy importante que la definición de estados resuelva el problema. ¿Ok? Ahora, si existe una definición de estados con menos estados, entonces tal vez no van a tener, digamos, todos los puntos, porque existía una solución más óptima, pero tampoco es un cero. En mi percepción, es importante que la definición de estados resuelva el problema. Ahora, si la definición de estados no resuelve el problema, para mí eso es un error peor a tener más estados de la cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo sería otra solución para este ejercicio con menos estados. Ojo que en esta lo que estábamos diciendo es las cosas que ya estaban pasando. Se recibió tal cosa, se recibió tal cosa. Pero podríamos cambiar un poco de mentalidad en lugar de pensar qué se recibió, pensar qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, de nuevo, recorriendo la palabra, podríamos definir el estado A, en lugar de decir
¿qué ya sucedió? ¿Qué es lo que necesitamos? Y entonces, en este caso, necesitamos identificar ceros y parejas de ceros. Entonces, como en este estado, o al inicio, lo que podríamos decir al puro inicio es que estamos esperando el primer cero, ¿verdad? El primer cero de la primer pareja. Eso es lo que estamos realmente esperando, ¿ok? Entonces, ese estado A lo podemos, vean que aquí el inicio es válido, ¿verdad? Aún seguimos esperando el primer cero de la primer pareja. Al toparnos con este segundo uno, ese estado A sigue siendo válido. Al toparnos con el cero, ya no. Ya tenemos el primer cero de la primer pareja, podríamos decir. Y entonces estamos esperando el segundo cero de la primer pareja, ¿ok? Cambiamos de mentalidad de decir qué se recibió a qué es lo siguiente que esperamos. Entonces propagamos el estado B, pero nos topamos en un 1. Entonces nos devolvemos a pensar o a esperar el primer cero de la primer pareja, o sea, nos devolvemos al estado A. Nos topamos otro cero, nos devolvemos al estado B y ya encontramos la primer pareja, ¿verdad? Pero entonces, como ya encontramos la primer pareja, vamos a estar esperando el primer cero de la segunda pareja. Y ese va a ser nuestro estado C, esperando el primer cero de la segunda pareja. Ojo que al toparnos este 1, el estado C sigue siendo válido. Y cuando nos topamos este cero, ya podemos decir que comenzamos a esperar el segundo cero de la segunda pareja, que sería un estado D. ¿Ok? Y al toparnos el segundo cero, ya encontramos las dos parejas. Entonces, básicamente llegaron ambas parejas de ceros. Y con ese estado de, ya estaríamos en un estado de éxito del cual no salimos. Ojo que anteriormente teníamos 6 estados y ahora, cambiando un poquito la forma en que abordamos el problema, logramos encontrar una definición de 5 estados. Ahora, eso no quiere decir que es la correcta. Aún necesitamos hacer más pruebas y la tabla de transición de estados para estar seguros que funciona. Entonces, en L2, ¿verdad? Hagamos otra prueba. Comenzamos en 0. Entonces, al recibir ese cero, vamos a estar esperando el segundo cero de la primer pareja, que sería B. Entonces propagamos B, pero nos topamos un 1, entonces nos devolvemos a A. Encontramos otro 1, nos devolvemos, nos quedamos en A. Nos topamos un 0 y ahora nos devolvemos a B, a esperar el segundo cero de la primer pareja. Nos topamos un 1, entonces nos devolvemos a A. Nos topamos un 0, regresamos a B y nos topamos ahora sí el segundo cero y eso nos produce el estado C. Ahora nos topamos otro cero y aquí de nuevo se vuelve válida la asunción que hicimos al inicio. Las parejas de ceros no van a compartir ceros, entonces de C vamos a brincar a D, a esperar el segundo cero de la segunda pareja y al toparnos ese cuarto cero consecutivo ya tenemos las dos parejas de ceros y entonces transicionamos al estado E y terminamos en el estado E. Entonces parece que también funciona. Hagamos la tabla de transición de estados a ver si es cierto. Entonces, si estamos en A y llega un cero, pasamos a B, a esperar el segundo cero, pero no encendemos ninguna salida primaria. Si estamos en A y nos llega un 1, nos vamos a mantener en A sin poner un 0 en Z. Sin poner un 1 en Z. Si estamos en B, donde ya estamos esperando el segundo 0 y nos llega otro 0, vamos a pasar a esperar el primer 0 de la segunda pareja. Entonces pasamos al estado C y aquí ponemos un 1 a la salida de Z. Si estamos en B y nos llega un 1, nos vamos a devolver a A. Si estamos en C, esperando el primer cero de la segunda pareja y llega un 0, vamos a pasar el estado D, pero no encendemos Z. Si estamos en C y nos llega un 1, nos vamos a mantener en C. Vamos a seguir esperando por ese primer cero de la segunda pareja.
¿ok? Si estamos en D, ya solamente estamos esperando por el último 0 y nos llega un 0. Eso quiere decir que llega la segunda pareja y pasamos al estado E, donde ya llegaron ambas parejas y además aquí ponemos Z en alto, ¿ok? Si estamos en D y llega un 1, nos vamos a devolver a C, donde vamos a esperar otra vez el primer 0 de la segunda pareja. Y si estamos en el estado de éxito E, nos vamos a quedar en E y ya no necesitamos encender nuevamente Z. Entonces Z va a valer 0 y nos vamos a mantener en E. Finalmente, bueno, y ya para este punto, parece que esta definición de estados también soluciona el problema, ¿ok? Entonces esta sería realmente la solución al ejercicio, la solución óptima al ejercicio. La que vimos anteriormente va a ser una solución que también resuelve el problema, pero no tiene la cantidad mínima de estados, ¿ok? Que también era un requerimiento del enunciado o del ejercicio, ¿verdad? Para esta red iterativa define la mínima cantidad de estados. En este caso, con 5 estados, resuelve el problema y además no hay otra definición de estados que tenga menos que 5, ¿ok? Entonces ya con esta sería la solución óptima. Ahora, vamos a analizar cuándo es que P y E se ponen en alto. Vean que P y E van a valer 0 hasta recibir una o dos parejas. Entonces, en el estado A no se ha recibido ninguna pareja, entonces ambas valen 0. Cuando estamos en B, aún no se ha recibido la pareja, ¿verdad? Esperando el segundo 0 de la primer pareja. Entonces aquí nosotros aún no hemos, en B, estando en B, aún no hemos recibido la pareja, ¿verdad? Entonces ambas valen 0. Ojo que en C, cuando estamos en C, ahí sí recibimos la primer pareja. Y a partir de ahí ya tenemos esa primer pareja. Entonces, a partir del estado C, P siempre va a valer 1. Pero E no. E se va a poner en 1 hasta que lleguen las dos parejas, que eso solo sucede en el estado E. ¿Ok? Y ahí es donde ponemos un 1. Y la solución de este ejercicio entonces sería en esa definición de estados y además que la salida P se activa en los estados C, D y E, mientras que la salida E se activa solamente en el estado E. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, para terminar con esta última parte de redes iterativas, hagamos un último ejemplo. Igual de un examen anterior, dice, para una red iterativa que no tiene salidas finales, se ha determinado su tabla de transición de estados de la siguiente manera. Ok, esa es la tabla de transición de estados. Y tiene 3 preguntas. Dice, encuentren las ecuaciones lógicas para la celda típica, incluya todo el procedimiento, utilice el orden de precedencia LMNA. La segunda pregunta es, si el estado A es el estado de partida, diseñe la celda inicial e incluye el diagrama esquemático. Y la tercera pregunta es, diseñe la celda final e incluya el diagrama esquemático. Ok, entonces vamos a comenzar con la pregunta A, que sería la celda típica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya tenemos la tabla de transición de estados, tenemos también la asignación de estados. Hay que darse cuenta que tenemos 3 variables de estado, ¿verdad? Pero solamente tenemos 5 estados posibles, lo que nos va a generar 3 combinaciones, ¿verdad? Que no existen. Y esas 3 combinaciones se van a traducir en condiciones no importa. Eso es importante de notar. Pero antes de hacer eso, vamos a entonces a codificar esta tabla, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar las letras por su código equivalente, ¿verdad? Entonces B lo vamos a cambiar por 011.
A lo vamos a cambiar por 001, C lo vamos a cambiar por 101, A lo vamos a cambiar por 001. Estamos aquí en C, ¿verdad? A la D la vamos a cambiar por 110. Luego C la cambiamos por 101, ¿verdad? E lo cambiamos por 111 en estas tres, de hecho, casillas, ¿verdad? Y C lo vamos a cambiar por 101, ¿ok? Y esa sería nuestra tabla de transición de estados codificada. La celda típica, ojo que tiene tres entradas de estado presente, ¿verdad? L, M y N. Tiene una entrada primaria A. Ojo que de la tabla de transición de estados sabemos que tiene una salida primaria K también, ¿verdad? Y también producimos las tres variables de próximo estado, ¿verdad? Que son tres salidas de nuestra celda típica. De manera que vamos a tener que hacer 4 mapas de Karnoff, una por cada salida, y esos mapas van a depender de 4 variables, L, M, N y A. Entonces son 4 mapas de 4 variables. ¿Ok? Y entonces comenzamos a llenar estos mapas para la celda típica. Ok, entonces revisamos la columna de L, ¿verdad? Entonces L se pone en alto en el min término 6, que es el 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Se pone en alto también en el min término 10, que sería 1, 0, 1, 0. Se pone en alto en el 11, que está a la par. Se pone en alto en el 12, también en el 13 y en el 14 y en el 15, ¿verdad? Y además las condiciones no importa, que son esas 6 casillas, ¿verdad? Recuerden que hay 3 códigos que nos faltan, ¿verdad? Y tenemos 2 posibilidades por cada código, dependiendo de A, lo que nos va a llevar a 6 casillas de no importa, que son los códigos para el 000, ¿verdad? La combinación 000. Tampoco está la combinación 010, ¿verdad? Eso nos produce estas 4 casillas de acá. Y tampoco está la combinación 100, ¿verdad? Por eso tampoco está ni el 8 ni el 9. Estas 6 casillas de no importa las vamos a encontrar en los 4 mapas, no van a cambiar, ¿ok? Porque nuestra definición de estados tampoco va a cambiar. Entonces, a partir de aquí podemos encontrar implicantes. Ojo que podemos encontrar 2 implicantes 2 a la 3, que sería L. También está este implicante 2 a la 2, que sería M y A negado, ¿verdad? Bueno, no es necesario encerrar estas condiciones, no importa, ¿verdad? Lo que estamos tratando es de encerrar los unos. Entonces, solamente con estos 2 implicantes ya es suficiente para encontrar la ecuación mínima, ¿verdad? La función mínima para L, que va a ser L o M y anegado. Hacemos lo mismo para M. Ojo que M se pone en alto en orden sería en el 10, ¿verdad? 1, 0, 1, 0. Luego en el 12, que sería 1, 1, 0, 0. En el 13 no se pone en alto, ¿verdad? Solamente en estos dos. Bueno, también se pone en alto aquí en 0, 0, 1, 0, que es el 2. Entonces hasta el momento vamos aquí en el 2, en el 10, en el 12 y en el 14 y 15. ¿Verdad? 2, 10, 12, 14 y 15. Y las condiciones no importan. Y entonces aquí podemos encontrar un par de implicantes, ¿verdad? Este sería L y M y N.
Luego las 4 esquinas, vean que resulta muy conveniente para poder encontrar estos o encerrar estos dos unos de las esquinas con un implicante más grande. Este va a ser M negado y A negado. Y finalmente también vale la pena hacer esta X un 1 para entonces encontrar otro implicante 2 a la 2. O podemos no hacerlo un 1, ¿verdad? Dejarlo como un 0 y utilizar este otro implicante que tenemos acá, ¿verdad? Que sería una mejor solución aún. Y sería entonces el implicante L y A negado, ¿verdad? Entonces con esos tres implicantes ya podemos definir nuestra función de M. Vamos con N. Revisamos el bit de N, ¿verdad? Ojo que este se pone en alto en bastantes ocasiones, más bien no se pone en alto solamente en la casilla 10, ¿ok? En todo el resto vamos a tener un 1, más las condiciones no importan, entonces solo en esta casilla 10 no hay un 1. Y aquí podemos encontrar varios implicantes grandes, ¿verdad? Haciendo agrupaciones. Entonces, esta sería un implicante de M, nada más. Este sería el implicante de A. Y este otro, ¿verdad? Que nos encierra 4 términos, 8 casillas, sería el implicante L negado. Entonces, para N vamos a tener simplemente M o A o L negado. Y finalmente para acá vemos el bit que está solamente después del slash. Y entonces vean que él se pone en 1 4 veces. Para el 7, ¿verdad? Para el 12, el 13 y para el 15. Más las condiciones no importa. Y de nuevo encontramos el implicante que sería N negado. Y luego encontramos este 2 a la 2 que sería entonces M y A. ¿Ok? Y ya tenemos el diseño de nuestra celda típica. Básicamente estas son nuestras funciones. Y con esto podemos hacer entonces el diagrama de la celda típica, ¿verdad? Que de hecho no nos lo pedían. En la parte A es solamente encontrar las ecuaciones, entonces con esto ya estaríamos. Eso sería A. Pasando a B hay que hacer el diseño de la celda inicial, ¿verdad? Y nos dicen que el estado de partida es el estado A. Y el estado A tiene el código 001. Entonces vamos a sustituir 001 en estas 4 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, vean que si hacemos eso, L vale 0, M vale 0 también, entonces todo este término se me va a 0. En M, ¿verdad? M mayúscula, M y L valen 0, entonces este se me hace 0, este término también se me hace 0, y es este otro, ¿verdad? Ojo que va a ser M negado, ¿verdad? M vale 0, entonces eso se convierte en un 1 que nos deja solamente A negado, ¿verdad? Para N, M vale 0, L vale 0, pero al estar negado se convierte en un 1, entonces todo este término se me va a hacer un 1. O sea que lo vamos a pegar a la alimentación. Y K, N vale 0, no, mentira, N vale 1, entonces esto es un 1. Y 1 o algo se convierte en 1. Ah, no, perdón, 1, ¿verdad? Pero es un 1 negado, entonces se hace 0. Y luego tenemos la O con M, que M vale 0, entonces todo este término se convierte en un 0, disculpen. Entonces, vean que la celda inicial, a pesar de que no hicimos el diseño de la celda típica, sabemos que es complicado porque requiere un montón de compuertas. El de la celda inicial es súper sencillo, solamente vamos a tener 2 salidas conectadas a tierra, una salida conectada a VDD y solo vamos a necesitar un inversor, ¿ok? Un inversor para la salida M, ¿verdad? En el caso de L y de K, las tiramos a 0, ¿verdad? Aquí están conectadas a tierra. Y N la estamos conectando a VSS.
¿ok? Y la celda final no tiene, ¿verdad? Esta decía, no tiene salidas finales, entonces diseñe la celda final, incluye el diagrama esquemático. La celda final no tiene próximo estado porque no tiene salidas finales, no necesitamos un próximo estado, es la última celda, no hay a quien propagarla. Entonces podemos deshacernos de las variables de estado L, M y N y simplemente poner el diagrama o la función que sería para la salida primaria acá. Entonces, la celda final es simplemente la salida acá, que tiene un inversor para n, una compuerta i entre a y m, y esas dos cosas las pasamos por una conectiva OR. Y este sería básicamente la solución para este ejercicio, ¿verdad? Y con esto estaríamos cerrando la materia para el segundo examen.